El hermano del fiscal, es decir, Federico Hertz Manero, muere en septiembre. ¿Cuáles son las Así es. causas de su muerte? Así es, se lo lleva el fiscal general de México, se lo lleva el 29 de agosto y él muere el 27 de septiembre bajo el cuidado exclusivo de Alejandro, porque cuando Alejandro se lo lleva, amenaza a mi abuela, una mujer que en ese entonces tenía 88 años, y le dice, tú te presentas en el hospital y te arresto. Entonces, Federico se muere un mes después, y según la necropsia y todos los dictámenes periciales, se muere por una cantidad de condiciones médicas que ya venía arrastrando de tiempo atrás Federico. Y a partir de ese momento, Jesús, es que arranca esta persecución judicial en la cual Alejandro Gertz Manero se ve en contra de mi abuela, de mi madre y de mi tía, que cabe mencionar que mi madre y mi tía no vivían en la casa con su madre ni con Federico y no tenían ninguna obligación de tener los cuidados médicos con ellos. Ellos no vivían en la casa, la única persona que vivía en la casa era mi abuela, que compartió más de medio siglo con el hermano del fiscal. Entonces arranca esta persecución, esta batalla judicial, y durante 5 años, Jesús, las propias autoridades dictaminan en 2 ocasiones el no ejercicio de la acción penal, es decir, como no hay elementos ni conductas que se le puedan atribuir ni a mi abuela, ni a mi madre, ni a mi tía un delito, le dicen que no hay. Pero Alejandro continúa y continúa, pero se sigue topando con pared porque no hay un delito que imputarle a las personas a las cuales el fiscal general de México les fabrica el delito. Sin embargo, ¿qué ocurre, Jesús? Llega el año 2019 y Alejandro Gertz Manero asume el cargo como el primer fiscal autónomo de la República Mexicana. Y cuando entra a este puesto es cuando misteriosamente, de una forma inexplicable, el asunto da un giro de 360 grados. Lo primero que ocurre es que el caso, el expediente local en la Fiscalía de la Ciudad de México, lo envían sin saber por qué. Nos le habla el abogado a mi mamá y le dice, acaban de enviar tu expediente a la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Federales y Electorales. Le dice, este es el búnker, porque son donde están estos casos prioritarios, estos casos que hay que prestarles mayor atención. ¿Qué tiene que hacer un caso Exacto. de esta naturaleza en ese lugar? Entonces, exacto. Hacia allá iba, mi querido Alonso. Hasta antes de que el fiscal llegara y se posicionara como el primer fiscal autónomo de México, hasta entonces el delito había sido considerado únicamente del fuero común, ¿es correcto? Y es él el que verdaderamente lo convierte, el homicidio, perdón, la muerte de su hermano la quiere convertir en un homicidio y lo convierte además en un proceso federal que es atraído por la Fiscalía General de la República, y es ahí cuando se emite la orden de aprehensión, ¿es correcto? ¿Cuándo fue emitida la orden de aprehensión? A mi mamá la arrestaron el 16 de octubre, y hablando del arresto de mi madre, este arresto fue hecho además de forma ilegal, porque cuando arrestaron a mi mamá, ella se encontraba amparada, y posteriormente descubrió el abogado Jesús que los propios ministerios públicos mintieron para poder lograr resoluciones fraudulentas, entre ellos el arresto de mi madre. Es decir, que mi madre no solo es una mujer inocente como las miles de personas que están privadas de su libertad, algunas que no han cometido delitos, sino que además se encontraba amparada al momento que se hizo este arresto ilegal. La arrestan a ella el 16 de octubre, fue un viernes, y el lunes, como si fuera un proceso express, le dictan auto de formal prisión a una mujer mexicana de 68 años de edad, que nunca ha cometido un delito, que no hay ninguna prueba que se sostenga, y han pasado casi 10 meses y mi madre continúa presa. Cuando el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, encarcela a través de esta denuncia a mi mamá, se pone la cosa todavía peor, Jesús, porque arrestan a mi mamá y el fiscal general de México nos empiezan a hacer requerimientos. Te los voy a resumir, son 3 cosas las que pide el fiscal con mi madre presa. 1, bueno, además de que le dicta una orden de aprehensión a mi abuela de 94 años, que continúa viva, la madre de mi mamá, la que fue la pareja, la que fue, digamos, la cuñada de Alejandro Gertz Manero por medio siglo, le dictan orden de aprehensión, y ya con mi mamá en la cárcel
nos piden a través de este canal de intermediación que Alejandro Gertz Manero quiere 3 cosas. La primera, una serie de objetos que estaban en la casa de mi abuela que compartió con Federico 52 años y que de acuerdo al testamento esas cosas le correspondían a ella. Además de pedirnos las cosas con mi mamá presa, nos piden que quieren una carta en donde mi abuela renuncie a la pensión que Alejandro Gertz Manero como albacea tendría la obligación de cumplir. Mi abuela, entregamos todos los objetos, mi abuela firma, Jesús, esta carta, es decir, renuncia a un derecho que tiene por ley, pero tú imagínate cuando tienes al fiscal general de México, el hombre más poderoso en la procuración de justicia, con tu hija en la cárcel, y a ti te empiezan a pedir estas cosas, nadie lo negó. Y después de la carta, Jesús pide un cheque de 3,5 millones de pesos de una cuenta que tenía mi abuela con Federico, con el hermano del fiscal. Esta cuenta era de una cuenta mancomunada. Ahí están ustedes viendo en pantalla a Federico. Esa era la cuenta que tenía Federico con mi abuela, así que se le entregan las cosas, se le entrega la carta de renuncia de la pensión y se le entrega el cheque de nombre certificado, es decir, es un cheque de caja que la única persona que puede cobrar el documento es la persona que aparece en el cheque, es decir, la persona que cobró el cheque es el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero. Y Jesús, cuando nosotros pensamos que ya había terminado, que de alguna manera dijimos, bueno, Alejandro sabe que mi madre es inocente, sabe que mi abuela es inocente, quizás una vez que le regresemos todas estas cosas que no le corresponden a él, pues cese esta persecución de casi 6 años. Pero nos equivocamos, Jesús, porque fue ahí cuando al fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, con mi mamá en la cárcel, después de que le habíamos entregado estas cosas que no le correspondían, el fiscal con la impunidad absoluta nos exige que tanto mi hermana, mi hermano y yo escribamos un documento en donde nos incriminemos con un delito que está fabricando. Sé que parece irracional, pero así es como actuó el fiscal y tenemos todas las pruebas, tenemos a Alejandro Gertz Manero diciéndolo, pero imagínate. Yo le pregunto a la gente que nos está escuchando, imagínense ustedes, tienes a la persona que más quieres, a tu madre, encarcelada por el hombre más poderoso en la procuración de justicia, y de pronto tienes a Alejandro Gertz Manero exigiéndonos a nosotros la confesión de un delito que nadie cometió, pero además eso no fue lo único. También en esa llamada, Jesús, nos pide a Alejandro Gertz Manero que nos reunamos con Juan Ramos, el subprocurador, es decir, que el fiscal general de México utiliza a la Fiscalía General de la República para sus asuntos personales. Dime, ¿qué tenemos que hacer nosotros reuniéndonos con el subprocurador? Esta llamada fue un viernes. El lunes se reunió Ana Paula, mi hermana, con Gonzalo y el abogado, con Juan Ramos. Y cuando entraron a la oficina de Juan Ramos lo que les preguntó fue, ¿trajeron el documento por escrito que les pidió el doctor? Y mis hermanos se voltearon y le dijeron, pues no traemos ningún documento. Juan Ramos se enoja y se acaba la reunión. Y a partir de ese momento no hubo ningún acercamiento más porque nos dimos cuenta que Alejandro Gertz Manero no solo tenía como misión despojar a mi abuela de las cosas que le correspondían por ley, sino que además de tener a mi madre en la cárcel y a mi abuela con orden de aprehensión, ahora nos quiere meter a nosotros a la cárcel. Este es un asunto generacional para él. Es decir, tú imagínate cómo vamos a poder nosotros pretender tener justicia imparcial cuando Alejandro Gertz Manero, tanto en este caso como en muchos otros, ha demostrado que él es juez y parte. Hemos descubierto desde los ministerios públicos que se mintieron a los jueces una serie de irregularidades en donde la justicia está siendo exterminada por Alejandro Gertz Manero, que el único asunto de los pocos asuntos que le importan a él son los personales. No le importa Lozoya, no le importa lo que está ocurriendo en el país. Lo que a él le interesa es tener a mi madre de 68 años inocente en la cárcel, y no porque lo diga yo que soy su hijo, lo dicen 1000 hojas de expedientes, lo dicen las propias autoridades que leyeron el expediente, pero sabemos que cuando Alejandro toma posesión del cargo,
todo cambia, mi mamá termina en prisión, mi abuela con orden de aprehensión y tanto yo como mis hermanos amenazados. Llevamos, Jesús, casi 10 meses Sí. en esta tortura psicológica que representa ser perseguidos por Alejandro Gertz Manero, en donde no ha cesado esta persecución desde el 2015 y conforme pasan los días se intensifica el daño mental y físico en contra de mi madre que se encuentra presa y también de todos nosotros. Tú imagínate a quién podemos acudir, Jesús, si el hombre más importante de la Procuración de Justicia, a quien todo mundo le tiene terror, está a cargo de este asunto. No hay manera de poder apelar, de poder conseguir justicia. Por lo mismo, cuando yo escuché las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, me parecieron de enorme importancia, ya que hay miles de hombres y mujeres actualmente en prisión preventiva. Por lo que quizás este anuncio moviliza un cambio urgente, inaplazable y necesario, Jesús, del sistema penal mexicano, en donde la excepción sea la prisión preventiva y no la regla, en donde la regla sea la presunción de inocencia y no la culpabilidad. Por lo tanto, yo aplaudo esa decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque en el caso de mi madre no aplica porque mi madre está ahí por un delito grave, porque está acusada de homicidio por omisión, por homicidio doloso de concubino. Imagínate lo irracional. Mi madre acusada de un homicidio de concubino cuando mi madre no vivía en la casa y mi madre no pasó 52 años de su vida con Federico, sino mi abuela. Sin embargo, te repito, para Alejandro Gertz Manero este es un caso generacional por dos razones. La primera, porque él siempre tuvo miedo que a la muerte de su hermano, mi abuela quizás tuviera un reclamo hereditario adicional que va en contra de cualquier cosa, de lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque mi abuela siempre supo lo que Federico le había dejado y porque ella siempre supo que el heredero universal era su hermano Alejandro. Y la segunda hipótesis, Jesús, son los paraísos fiscales que al fiscal general de México le han encontrado en el pasado. Sabemos que en el 2017 el consorcio de periodistas internacional de periodistas de investigación sacaron esta investigación en donde el nombre de Alejandro salía en un paraíso fiscal en las Islas Caimán, en los famosos Paradise Papers. En su momento el fiscal negó que él no conocía de la existencia de esa cuenta y que su hermano Federico no le había informado. Por favor, podemos creer que el hombre más poderoso en la Procuración de Justicia, una persona que ha ocupado los cargos más importantes durante años, no conocía de esta cuenta. Y luego, Jesús, hace aproximadamente mes y medio, sale otro artículo en donde se detallan movimientos de Federico, que lo estás viendo ahí, de casi 8 millones de dólares de una cuenta en otro paraíso fiscal en Panamá, un año antes de la muerte de Federico. Y yo te pregunto, y tu auditorio que es inteligente y que está midiéndole el pulso a las injusticias, a lo que ocurre en nuestro país, que cómo es posible que Alejandro ahora va a decir, yo tampoco conocía de esas cuentas. Federico, su hermano, trabajaba como profesor, tenía dinero, pero no para tener esas fortunas. Y esa es la razón por la que nosotros deducimos que Alejandro Gertz Manero nos está persiguiendo, porque él tiene miedo que quizás mi abuela tenga algún documento que constate que él era efectivamente el prestanombre, su hermano de prestanombres de Alejandro. Sin embargo, Jesús, mi abuela no necesita abrir un cajón para dar un estado de cuenta que Alejandro puede tener el delirio de mi abuela. A él mismo ya lo han cachado, lo cachó este consorcio, salió otro artículo publicado. No necesita mi abuela revelar un secreto. Este delirio de Alejandro, esta injusticia que está comprobada, nos está devastando, nos está consumiendo, mi querido Jesús. Te entiendo perfectamente y entiendo, por supuesto, tu molestia, tu